Hi ha un teixit social, hi ha un teixit comunitari, hi ha diferents entitats, fundacions, empreses que estan fent política pública sense ser administració pública. I per tant, també és important que es creïn aquests espais per codissenyar estratègies i per poder coproduir polítiques culturals vinculades als drets culturals. Parlar de cultura des de la perspectiva de drets vol dir, d'entrada, posicionar-nos en la defensa d'un marc de convivència en el que capiguem tots i totes. Estem parlant de guerres culturals, i per tant estem parlant de violències estructurals i estem parlant d'una responsabilitat molt forta en aquests moments per part dels que estem treballant en temes de cultura. Si no protegim el fet cultural des de la diferència, la tendència global del capitalisme ferotge i salvatge serà homogeneïtzar qualsevol proposta cultural. La perspectiva feminista, la perspectiva de les cures, no només tan central si volem canviar les formes en les que relacionem, si entenem la cultura com aquest element que ens ajuda a això. La idea de la descentralització, la idea de la sostenibilitat, més de la pràctica cultural amb l'entorn natural, amb el medi ambient, però també amb aquesta idea social, econòmica, laboral. Al final estem parlant de principis, com deia, són transversals perquè també d'alguna manera s'han de crear aquests mecanismes de transversalitat. Perquè si no hi ha diversitat, no hi pot haver creativitat. Parlar de drets culturals és també i sobretot parlar de la vida, parlar del que ens passa dia a dia, parlar de les cançons que les mares cantem als nostres fills, parlar dels contes que els avis expliquen als nets, parlar de la possibilitat de ballar quan hi ha música al carrer, sobretot, i quan és en una discoteca, parlar de la possibilitat en qualsevol moment de jugar a teatre quan ets una criatura, parlar de la possibilitat de llegir, parlar de la possibilitat d'escriure, parlar de la possibilitat d'explicar-te, etc. Per mi, això són els drets culturals, és vida i és proximitat. M'interessava posar-me en relació amb els drets d'una manera com incòmoda, que rasqui una mica. Perquè el paradigma dels drets, interessant com és, i probablement sent el millor que podem tenir, no? Allò que dèiem, la democràcia és el millor dels pitjors sistemes, el pitjor dels millors, doncs potser el paradigma dels drets ara mateix potser sigui el millor que podem tenir, però crec que és important posicionar-nos-hi de manera problemàtica, no per descartar-los necessàriament, però sí per estar-hi problematitzant. Perquè els drets humans, amb aquesta genealogia eurocèntrica, patriarcal, que sabem que tenen, històricament parlant, em sembla que també són els més violats del món i malgrat que tenim aquests fantàstics tribunals, tots sabem l'èxit que té. Llavors, penso que els drets culturals, si no van aparellats amb drets jurídics, polítics, econòmics, socials, de ciutadania plena, etc., crec que si es queden en drets culturals seran fàcilment descartables, no respectats, i en el fons també inanes per qui els ha de gaudir. Quins espais de cultura pensem que tenen importància, quines formes i mitjans de producció que veiem que considerem legítimes o de qualitat, i per altra banda entendre que no hi ha subjectes sense accés a la cultura. Perquè semblaria que hi ha subjectes que no tenen cultura o que no tenen accés a una cultura. I dius, clar, que l'entenem és que ja està aquí. El que passa és que ens emperrem a no reconèixer-ho com a valuós. A mí me gustaría recoger el guante que lanzó Aida sobre esta cuestión de problematizar como punto de partida, porque me parece necesario a la hora de pensar de qué parlem cuando parlem de drets culturals. Desde mi punto de vista, yo creo que los discursos sobre derechos culturales, sobre bienes comunes, tanto como los discursos sobre ciudadanía, son discursos que contienen muchas ambigüedades. Por el hecho de que no sabemos bien quiénes están incluidos en esta idea de ciudadanía misma, luego cuáles son los orígenes de esto que llamamos bienes culturales, o si lo sabemos y no entramos en la discusión de pensar un poco la memoria de estos bienes culturales, de dónde han llegado, y luego en esa dirección tampoco sabemos bien cuáles son los beneficiarias de estos llamados derechos culturales. Si no se desmonta esta matriz de poder colonial que habla justamente sobre una colonialidad del saber, del ser y del poder, pues a nivel, digamos, teórico, si se quiere, de discusión teórica,
pues nos estamos dejando un capítulo anterior al capítulo de empezar a hablar de los derechos culturales. Si no hay una resonancia entre una normativa, entre una narrativa que está articulando el museo, entre una ley que dice que las lenguas tal son las que se van a poner en circulación, si no hay esa resonancia entre todo un sistema, solamente estamos hablando de enunciado. Estamos viendo las programaciones llenándose de agentes culturales que son migrantes y racializados que vienen con estos contenidos a ponerlos aquí, y por otra parte en el relato y en la narrativa de la institución no se mueve ni una pieza. Desde arriba se limitan a crear acceso, a crear políticas, a crear que está muy bien, que se agradece muchísimo, pero para mí es necesario que surja un interés y una voluntad de investigar, de ir a conocer cuál es la nueva sociedad catalana. ¿Qué es esta nueva sociedad catalana? ¿Quiénes son? ¿Quiénes la conforman? Hay una cosa que debemos reconocer todos y todas, y es que ya Cataluña no es más blanca. Ya voy a entrar en el informe del fórum. Los managers, promotores, las personas y las empresas que gestionan a los artistas y que están en la industria de la música son en el 99% blancas. Hay una mínima presencia de artistas racializados en las programaciones, y si hay alguna participación de estos artistas racializados es por motivos, como lo decía Lucía, de hacer una cuota, de lavarse la cara un poquito, de que hay una coyuntura. Los repertorios y los programas educativos están hechos desde esta perspectiva europea, blanca, y los niños que pertenecen a otros, a la diáspora, o que son nacidos acá pero que tienen otras referencias, pues no van a tener referentes, y los niños que necesitan el referente, que son de acá, tampoco lo van a tener. Por lo tanto, entramos en el mismo ciclo de no reconocernos y de generar esta diferencia entre ellos, nosotros i ells. I ara que comencem aquesta taula, sí, que ja no és tant de marc teòric, sinó que té a veure amb parlar i compartir dones magnífiques que en aquest moment i al llarg de la seva trajectòria han activat i han defensat projectes que impliquen l'exercici dels drets culturals per molts sectors de la ciutadania que de vegades, pel que sigui, no estan representats en els espais de cultura majoritària de la ciutat. Elles han treballat en projectes i processos on aquest accés a la pràctica artística i el posar en pràctica justament aquesta diversitat d'expressions artístiques i culturals ha estat possible. Sí, ho han facilitat, ho han possibilitat. Penso també, com a intèrpret, que un intèrpret, un actor, una actriu ha d'estar en contacte amb el món, que cal obrir els ulls al món per entendre en quin punt està la cultura i en quin punt està la vida. Eliminar és un programa pilot que ha començat aquest any, que és, com diu ella, per fer una aula oberta o unes pràctiques escèniques per mi amb treballadores i treballadors de l'Institut del Teatre. És com posar l'enfoc a la gent que normalment no està en primer pla, sinó que està en segon, fent que tot sigui possible i observant el que passa en primer pla també. Era interessant, per una banda, treballar des d'una perspectiva autobiogràfica, és a dir, que les treballadores entre elles i cap a elles i entre les companyes treballéssim a través d'entrevistes sobre la biografia pròpia de les treballadores com a treballadores de l'Institut del Teatre, o sigui, quines tasques fan aquí, qui són, quin lloc ocupen, com se senten, què passa quan veuen a la resta, a la gent que està dedicada més a l'artístic. Hi ha un desplaçament de la veu perquè el verbatim el que t'obliga és a reproduir una veu que no és teva, i això genera un distanciament que per mi el que em provoca a mi com a espectadora és que em deixa pensar, és una mica brechtià, en realitat. I després, el cor no és la meva veu, és que jo soc part d'una cèl·lula que té una veu, però aquí no mana ningú, aquí manem entre totes. Hay un imaginario blanco en el cual
no se quiere vincular la cultura catalana o la cultura española con una cultura que lleva aquí 600 años y que realmente está desprestigiada dentro de un imaginario estatal. Voces Gitanas tuvimos realmente la capacidad de ver que había que deconstruir realmente todos estos imaginarios para poder empezar a trabajar, pero fuera y dentro de las comunidades, porque los gitanos ha habido una reeducación tan brutal hacia nosotros durante 600 años de que todo lo nuestro es malo. La sociedad gitana tiene mucho que enseñar, la sociedad gitana aporta mucho al país y los niños gitanos tienen mucho que recuperar de su cultura, que no han expropiado. ¿Por qué tienen mucho que recuperar? Porque construiremos una sociedad mucho más rica, porque la cultura gitana tiene unos valores preciosos. La marginalidad no, sea de donde sea y venga de donde venga. Entonces hicimos dos documentales, uno que era de San Garipén, que era sobre el genocidio nazi, que fue llevar a un grupo de niñas a Auschwitz. De las mismas niñas se vio la necesidad de empezar a contar lo que aquí en España había pasado. Después, posteriormente, quisimos hacer un trabajo comunitario con Marta Galán, con todo lo que significa coger a 25 jóvenes de la mina, que son 25 familias extensas. Todo lo que se amplía realmente. Y la importancia de trabajar en comunidad. Porque el pueblo gitano es un pueblo comunitario. Nosotros no hemos escrito nuestra historia no la han escrito. Y no la han escrito desde una mirada blanca. Y realmente creemos que el mundo en sí es de todos y los gitanos también ocupamos un espacio en este mundo. Sindillar es un sindicato de trabajadoras del hogar y los cuidados que nace en Barcelona en el 2011 y bueno, nace como una necesidad de varias entidades o varias organizaciones o asociaciones de mujeres migrantes que esas entidades pues se dan cuenta, las mujeres, que bueno, hay un nicho, ¿no?, laboral donde siempre las mujeres migrantes terminábamos trabajando, tanto de limpieza como carburante, en diversas tareas domésticas. Entonces los proyectos que hacemos nacen como de estos valores, ¿vale? Intentando revertir las discriminaciones e infravaloraciones que tenemos las mujeres migrantes también desde este lugar. Así que empezamos con Migróctonas, donde veíamos que era muy importante tener espacios no solo de formación laboral, como decía, sino también estar en contacto con otras entidades, necesitar un espacio de reivindicación política desde el cuidado hacia nosotras mismas y desde el goce. Somos nosotras, las mujeres migrantes, trabajadoras del hogar y los cuidados, las que hemos creado varios proyectos artísticos, produciendo espectáculos, exhibiéndolos públicamente, solicitando recursos y remunerando los tiempos de las personas participantes y de nuestras compañeras. Dejemos de mirar hacia abajo, no necesitamos que nos miren mal, somos hipervisibilizadas en algunos lugares. Miremos hacia arriba, miremos a la estructura, miremos a las instituciones, cuestionemos las políticas públicas, cuestionemos las políticas sociales, pero no tenemos que seguir mirando y exigiendo a los colectivos minoritarios que no sean parte de qué o no salen en cuál. Bàsicament, Moving, com us deia, no? ha començat i continua amb aquests dos punts. No? Hi ha la part d'acollida i hi ha la part de creació. La paraula no és el més important. Molts dels joves que han arribat que han passat per Moving, al principi no entenien molt el que dèiem a nivell verbal, no? I llavors va ser un espai en què es podrien expressar i podien transmitir idees i tal a través del cos. No? Acollida en el sentit que de sobte teníem com un espai allà on es trobaven de manera setmanal per, no sé, escoltar música, ballar, fer una creació, parlar. Aquest projecte facilita, ajuda que aquests joves tinguin com un espai de cures d'alguna manera dins de la situació que estan vivint, però dins de tots aquests moments. Hem viscut des de persones que han hagut de marxar fora perquè els hi donaven a l'asil, persones que s'han quedat al carrer, persones que moltes coses que passen a la nostra societat i que molts cops estan allà. I no és només el dret a la cultura, és el dret també a poder generar cultura tu mateix, com a ciutadà. I després, a nivell de creació, a nivell artístic, treballem molt com deia, amb improvisacions pautades, treballem molt en el fet de confiar molt en el que ells i elles ja són
i des de la seva veritat a nivell de moviment, des de la seva corporalitat diversa, com la de tots, i no intentar imposar una manera d'entendre la dansa, el moviment, ni el fet artístic. Comencem la taula 3. Aquesta taula ha estat una col·laboració amb Belles Arts, amb la Facultat de Belles Arts, a través del Diego i el Leo, que van pensar que aquesta taula sobre art-activismes la podíem pensar y la podíem treballar plegades. Lo que vamos a ver aquí, además de queer, tiene que ver también con la lucha del movimiento feminista, con la lucha del movimiento trans y también con ese espacio, ¿no?, transgresor que supone el movimiento queer respecto a, digamos, el movimiento LGTBI un poco más hegemónico, ¿vale? Había un giro historiográfico importantísimo, o sea, había muy poco material sobre nuestra historia, sobre nuestra genealogía, y me di cuenta que había una historia que había sido o invisibilizada o borrada conscientemente, y entonces que, pues, digamos que las personas de ese movimiento trans, feminista, queer que estábamos en ese momento luchando, pues nos merecíamos tener algo de información y documentación, ¿no? Y que se fuera construyendo nuestra propia historia, ¿no? Y luego, cómo, es decir, irrumpe ese activismo también pro despatologización, y entonces lo que vemos es toda la imagen otra vez de manifestación, pero no solo, sino lo que vamos a ver también es de cómo una de nuestras obsesiones cuando estábamos en ese momento era la idea de crear cultura trans, ¿no? Es decir, cómo intervenir en la cultura, ¿no?, a través de nuestro propio hecho, entonces a través de festivales, a través de carteles, a través de performances, a través de charlas, y toda la gráfica y la estética que nosotros generamos para atraer, ¿no?, a la gente a nuestra cultura trans. Diguéssim que el Teatre Arnau és un teatre que respon molt a quan el Paral·lel i sobretot la ciutat perdia la frontera, era una mena de no man's land en el que havia treballadors sexuals, hi havia circ, hi havia barraques al carrer. De fet, la gent dia que hi havia més circ al carrer que dins dels teatres, i també hi havia molta gent que fins i tot passava de les barraques de Montjuïc. El que és important és que pensem que la ciutat en aquest moment estava desdibuixada, es van crear molts teatres, es van crear gairebé uns 35-40 teatres a la llarg de tot el que és el Paral·lel, i l'Ajuntament el que fa el 2008 és comprar l'Ajuntament per un ús cultural, i nosaltres el que fem el 2016 és una plataforma ciutadana que reivindica la reactivació d'un patrimoni cultural. L'Arnau és l'últim teatre de barraca que existeix de peus, o sigui que existeix tal qual, per tant és patrimoni viu, i el que demana a aquesta ciutadania és un ús diferent, un ús que sigui de gestió comunitària cívica, és a dir, feta a partir d'una assemblea, i el que es fa és que, en comptes de fer edifici després de pensar en el contingut, aquí farem un prototip en el que durant 6 anys ja, gairebé 7, estarem fent el programa per pensar en el futur ús de l'edifici i la futura gestió de l'edifici. La idea d'allò públic comunitari doncs, és la idea de pensar que ja ha estat una realitat l'Arnau itinerant, com aquest teatre nòmada, 6 temporades amb una gestió comunitària, amb una governança, i això, ara, com ho imaginem, un equipament de ciutat, però amb arrelament territorial y gestión comunitaria, ¿no? Y estábamos aquí hablando y nos preguntábamos por qué nos parece importante Periferias Cimarronas y cómo nos imaginamos que va a ser cuando el espacio esté. Pues los biombos o palenques eran espacios en los que se juntaban personas que habían escapado de las casas de sus amos, y entonces ese grupo de gente se llamaba cimarronas, es el cimarronaje. Entonces son personas que se están encontrando, que tienen diferentes procedencias, diferentes lenguas, diferentes costumbres, y es un poco lo que nosotras hacemos con Periferias Cimarronas. Somos un grupo de gente que nos hemos encontrado y que sí, que todas somos negras, pero tenemos diferentes costumbres, diferentes formas, diferentes lenguas y diferentes disciplinas artísticas, e intentamos generar algo nuevo e intentamos repensar continuamente los modelos culturales, por ejemplo, de la ciudad de Barcelona, que es en las que nosotras estamos inmersas y de las que hemos mamado, ¿no? Hacemos producción de espectáculos propios, hacemos distribución de espectáculos propios, tenemos un espacio también para la investigación,
porque esto es una de las cuestiones que las personas negras no hemos tenido mucho espacio, que es para poder investigar y para poder sobre todo equivocarnos. En el 2001 el Banco Mundial decide que va a hacer la reunión, el FMI y el Banco Mundial deciden reunirse en Barcelona y nosotros no queríamos que eso pasase. Aunque no os lo creáis, la Bolsa de Barcelona estuvo cerrada 2 días con unas simples fotografías estúpidas que les mandamos a la prensa y un par de llamadas locas. Con esto aprendimos la primera lección de hoy, la que os voy a contar la primera. Cuanto menos hagas, mejor. En 2006, si damos un salto en el tiempo, pues España construía más casas que Alemania, Francia e Italia juntas. Tío, no voy a tener una casa en mi puta vida. Nosotros cogimos esa frase interna, ese sentimiento interno y lo pasamos a una voz muy divertida, omnisciente, parecía la de Dios, que lo sabe todo y esté donde esté, creamos este cartel que decía: no vas a tener una casa en la puta vida. La lección número 2 del día: haz públicos tus pensamientos más internos. Cuando nos preguntan, ¿pero cambió algo? ¿Pero han pasado 20 años y estamos igual? ¿No cambiasteis nada con todo aquello? Antes de todas estas acciones que realizamos con la vivienda, el problema de la vivienda era un problema personal, era un problema tuyo. Algo habías hecho tú mal, o habías vivido por encima de tus posibilidades, o habías tomado las malas decisiones. A partir de todo esto que hicimos en la calle, eso cambió. Y empezó a verse el problema de la vivienda como un problema social inducido muchas veces desde el sistema económico. Lección número 3 que aprendimos con esta: no lo cuentes, muéstralo. Es un clásico verdadero de la narrativa. Roland Barthes decía: es siempre más subversivo alterar un signo que tratar de destruirlo, ¿no? Nosotros en el medio tratamos de practicar esto bastante. ¿Cómo ser feminista por el hombre del traje? La masculinidad parece como que no se cuestiona o es intocable, o es como que digamos, no, la masculinidad no es un género performático. Los hombres solo somos hombres normales, ¿no? No nos ponemos tacones, no nos ponemos brillos, claro, no nos pintamos las caras, ¿no? Claro, porque no nos construimos. Sí, reclamamos como haciendo el drag king. Bueno, hacemos visible que protagonistas normalmente no somos nosotros, ¿no? Como reclamamos el protagonismo como nos ponemos en el lugar privilegiado, porque realmente puede ser mujer, no es un lugar privilegiado, entonces pues si alguien quiere performar mujer, que va a performar, ¿no? ¿Qué más les da? Pero algo que nos subamos a este pensamiento privilegiado es como, ¿quién aquí está subido a mi puesto, ¿no? Y para nosotros el drag king siempre va a tener ese cariz político de generar este empoderamiento en las disidencias y generar esta unión que necesitamos tanto y esta declaración política tan importante que tenemos que hacer. Yo sono così bien nazione, yo sono così bien nazione.